Imagina un México donde el aire no te pertenece, donde el suelo que pisas tiene un dueño que nunca has visto, y donde tu propia vida vale menos que una hectárea de alfalfa. Si diste clic, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a descubrir cómo un solo hombre aniquiló el sistema de haciendas, el monstruo que devoraba el futuro del país. Pero antes de entrar en esta guerra silenciosa, quiero que te detengas un segundo y escribas abajo en los comentarios. ¿Crees que un solo hombre puede cambiar el destino de millones o fue el pueblo quien realmente empujó a Cárdenas? Te estaré leyendo mientras avanzamos. Hoy no hablaremos de fechas aburridas, hablaremos de una batalla por la dignidad. Lázaro Cárdenas, el general que decidió que era hora de romper cadenas de siglos, no vino a negociar con la muralla feudal, vino a derribarla piedra por piedra. El sistema de haciendas parecía eterno, una cárcel de látigo y piedra. Pero Cárdenas tenía un plan que los amos no vieron venir. Suscríbete ahora mismo si crees que la historia debe contarse con la verdad y no como la dictan los libros de texto. Porque lo que estás por ver es el día en que los dueños de México perdieron el sueño y los peones ganaron la patria. Quédate hasta el final, porque el giro que dio esta historia cambió tu presente más de lo que imaginas. Nosotros somos Vantex. Comenzamos. Para entender la magnitud de lo que Cárdenas enfrentó, debemos retroceder a ese México de principios del siglo XX. Imagina castillos de piedra rodeados de miseria. Las haciendas no eran solo granjas, eran estados dentro de un estado. El hacendado era el juez, el verdugo y el dueño de las almas. Los peones nacían con una deuda que no les pertenecía, una deuda heredada en las tiendas de raya, donde el salario regresaba siempre al bolsillo del amo. Era un sistema feudal disfrazado de progreso. El 1% de la población poseía el 90% del territorio nacional. Mientras el hacendado bebía coñac en salones de mármol, las familias campesinas dormían en suelos de tierra, compartiendo el espacio con los animales. Este era el México estancado, un país donde la revolución de 1910 había prometido libertad, pero donde los viejos caciques seguían sentados en sus tronos, intocables, esperando que el fuego revolucionario se apagara. Pero lo que ellos no sabían era que un joven michoacano estaba observando cada injusticia, guardando el silencio necesario antes de la tormenta. El conflicto estalla cuando Cárdenas llega a la silla presidencial en 1934. El aire está cargado de tensión. Sus antecesores, incluso los que se decían revolucionarios, habían comenzado a decir que el reparto agrario era un error, que era mejor dejar la tierra en manos de quienes sabían producir. El sistema de haciendas estaba mutando para sobrevivir, infiltrándose en el nuevo gobierno. El desafío era monumental, enfrentarse no solo a los terratenientes armados hasta los dientes, sino a la propia estructura económica del país que dependía de estos feudos. Cárdenas sabía que si no destruía la hacienda, la revolución habría sido un desfile de sangre inútil. El conflicto no era solo legal, era una lucha de clases descarnada. Los hacendados tenían guardias blancas, ejércitos privados que asesinaban a cualquier campesino que se atreviera a soñar con una parcela. El presidente estaba solo en la cima, rodeado de políticos escépticos y empresarios furiosos, mientras los campesinos, con los ojos cansados, esperaban una señal. ¿Sería Cárdenas otro traidor o el hombre que cumpliría la palabra de Zapata? Cárdenas no se quedó en el palacio. Se lanzó al barro. Viajó a los rincones más olvidados de México, escuchando a los que nunca habían sido escuchados. La tensión sube cuando el presidente comienza a expropiar las tierras más fértiles, no solo los cerros áridos que los gobiernos anteriores regalaban para simular justicia. Los hacendados responden con sabotaje, quemando cosechas y destruyendo maquinaria antes de entregar las llaves. En el norte, en la laguna, y en el sur, en Yucatán, el ambiente es de preguerra. Los periódicos de la época lo llaman comunista. Los países extranjeros amenazan con sanciones. Cárdenas responde con una calma que aterra a sus enemigos. Arma a los campesinos. Sí, les da fusiles para que defiendan el ejido que él les entrega por decreto. El descubrimiento para la élite es aterrador. El presidente no quiere reformar el sistema,
quiere aniquilarlo. Cada hectárea entregada es una bala al corazón del viejo régimen. La intriga crece. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse un hombre que se ha echado al mundo entero encima por defender a los que no tienen nada? Pero la batalla tiene un costo emocional y humano devastador. Los sabotajes no cesan. Las familias campesinas que reciben tierra se encuentran con que no tienen semillas, ni créditos, ni agua, porque los hacendados controlan las presas. La economía parece tambalearse. Hay momentos de duda profunda. ¿Fue demasiado rápido? La violencia en el campo se vuelve cotidiana. Los líderes agraristas son colgados en los caminos como advertencia. Cárdenas siente el peso de cada muerto sobre sus hombros. Los generales que antes lo apoyaban empiezan a conspirar en las sombras, temiendo que el caos devore al país. Es un descenso a la incertidumbre donde el protagonista debe decidir si retrocede para salvar su presidencia o si acelera para salvar al pueblo. La presión internacional aumenta, y los rumores de un golpe de Estado encabezado por los terratenientes desplazados se escuchan en cada esquina de la Ciudad de México. El sueño de la tierra propia empieza a mancharse de sangre y ceniza, y el optimismo inicial se transforma en una resistencia agónica por la supervivencia. Llegamos al punto de no retorno. El reparto de la laguna en 1936. Esta era la joya de la corona del sistema de haciendas, el corazón del algodón, donde las empresas extranjeras y los latifundistas más poderosos dictaban la ley. Aquí es donde el conflicto alcanza su máximo nivel. Cárdenas llega personalmente, no para dar un discurso, sino para firmar los decretos en el lugar de los hechos. Es el choque total entre el pasado feudal y el futuro social. En un solo movimiento se reparten casi 500.000 hectáreas. Es el golpe de gracia. Los hacendados están furiosos, los fusiles de las guardias blancas están cargados, pero el pueblo forma una muralla humana alrededor de su presidente. Es el momento de mayor tensión. Un movimiento en falso y México estalla en una guerra civil. Pero Cárdenas no parpadea. Mira a los ojos a los dueños del dinero y les dice que el tiempo de la esclavitud ha terminado. Ese día el sistema de haciendas, como forma dominante de vida en México, muere oficialmente. El poder ya no emana de la Casa Grande de la Hacienda, sino de la Asamblea Ejidal. Tras el estruendo del clímax, la intensidad comienza a transformarse en construcción. La hacienda ha caído, pero ahora queda el reto de hacer que la tierra florezca. La intensidad baja hacia una melancolía esperanzadora. Cárdenas funda el Banco de Crédito Ejidal, entendiendo que la tierra sin apoyo es solo polvo. Empiezan a verse las consecuencias. Los niños que antes trabajaban de sol a sol, ahora caminan hacia las escuelas rurales que el general manda construir. La resolución de los conflictos individuales comienza a notarse cuando los campesinos, por primera vez, guardan el producto de su cosecha para alimentar a sus hijos y no para pagar una deuda eterna. El poder de los hacendados se desvanece, sus lujos se marchitan y sus castillos de piedra empiezan a convertirse en museos de una era oscura. El país está cambiando su fisonomía. El mapa de México ya no es una colección de fincas privadas, sino un tejido de ejidos y comunidades que con tropiezos y errores empiezan a caminar por su propia cuenta, sin el látigo en la espalda. La historia se cierra con una victoria agridulce pero definitiva. Lázaro Cárdenas termina su mandato habiendo repartido 18 millones de hectáreas, el doble que todos sus predecesores juntos. El sistema de haciendas ha sido aniquilado como motor económico. Ya no hay vuelta atrás. Aunque quedan problemas, aunque la pobreza no desaparece por arte de magia, la estructura de propiedad en México ha mutado para siempre. Los campesinos ya no son propiedad de nadie. Se resuelve la gran duda. El ejido se convierte en la base de la estabilidad social de México por las siguientes décadas. La paz llega al campo, no una paz de cementerio impuesta por el miedo, sino una paz de trabajo. El hombre que fue llamado el Tata por los indígenas y campesinos deja la presidencia no con riquezas, sino con el respeto más profundo que un líder puede recibir, el de un pueblo que dejó de agachar la cabeza. La transformación es total.
México ha pasado de ser un feudo a ser una nación con una base agraria sólida y soberana. Hemos llegado al final de este viaje por la historia que cambió el mapa de México. Lázaro Cárdenas nos dejó una lección que resuena hasta hoy. La verdadera transformación requiere coraje para enfrentar a los más poderosos. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Hemos cuidado ese legado? La tierra sigue ahí, pero los desafíos son nuevos. Si te ha conmovido esta historia de lucha y redención, no olvides suscribirte y darle un like para que más personas conozcan a los gigantes que construyeron nuestro presente. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el sistema de ejidos sigue siendo la respuesta para el campo mexicano o necesitamos una nueva revolución en la forma en que tratamos nuestra tierra? Tu opinión es fundamental para mantener viva esta conversación. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.